Después de todas las tormentas, solo desean una comida completa y un hogar lleno de risas de niños. Hola a todos, si estás buscando una historia que te haga sentir el corazón cálido y creer más en la palabra familia, entonces no apartes la mirada de este video. No se trata de algo grandioso, sino de momentos muy cotidianos. Un padre cargando a su hijo, una madre en la cocina, dos niños jugando y riendo, pero que hacen que cualquiera que los vea se detenga un segundo. Después de todos los cambios y dificultades, Jung decidió regresar. Tieu-ka decidió confiar y juntos comenzaron a construir un hogar a partir de las cosas más simples. Una comida, una mirada, una palabra de cariño. Todo eso crea una felicidad que no todos pueden tener. Pero ¿esa felicidad durará para siempre? ¿O las tormentas aún los esperan más adelante? Si esta historia también te hizo sentir bien, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir los próximos capítulos. Temprano por la mañana, cuando la luz del sol aún no alcanza a cubrir por completo el pequeño camino frente a la casa Tieu-ka, ya está ocupada preparando el nuevo día. Se levanta muy temprano, enciende el fuego, organiza la ropa y luego despierta con suavidad a su hija mayor. La niña todavía tiene sueño con los ojos entrecerrados, aferrándose a su madre sin querer soltarse. Tieu-ka solo sonríe, se inclina para acariciarle el cabello y con una voz suave calma ese pequeño capricho matutino. La ayuda a vestirse, le pone la mochila al hombro y la lleva afuera a desayunar antes de ir a la escuela. En el camino de siempre, la silueta de madre e hija caminando juntas, una dedicada y atareada, la otra parlanchina, crea una sensación de paz muy especial. Mientras tanto, en casa, Jung se queda con el hijo recién nacido. La pequeña casa, después de que Tieu-ka se va, se vuelve más silenciosa. Solo queda el leve sonido de la respiración del bebé descansando en su cuna. Jung se sienta a su lado y en sus ojos ya no hay la dureza de siempre, sino una calma evidente. Se inclina para mirar ese rostro tan pequeño y en su interior surge una emoción difícil de describir. Es amor, es responsabilidad y también una felicidad sencilla que quizá antes nunca pensó que tendría. El bebé comienza a moverse, balbucea un poco y luego rompe a llorar. Jung se levanta rápidamente con manos aún algo torpes pero llenas de cuidado. Prepara la leche, la prueba con atención y luego lo toma en brazos. Sus movimientos todavía son lentos, poco acostumbrados, pero transmiten claramente ternura. «Tranquilo, papá te va a dar leche», dice en voz baja con un tono suave y cálido. El bebé descansa en sus brazos con los ojos apenas abiertos, buscando lentamente el biberón. Jung observa cómo bebe sorbo a sorbo y sin darse cuenta sonríe. No es una sonrisa exagerada, es leve pero suficiente para notar que su corazón se está ablandando. Afuera, el sol empieza a subir y se escuchan algunos gallos cantando tarde, haciendo que el ambiente sea aún más cercano y familiar. Dentro de la casa, Jung sigue sentado con una mano sosteniendo al bebé y la otra el biberón. De vez en cuando inclina la cabeza para mirar ese rostro inocente como si temiera perderse algo valioso por un solo instante. No dice mucho, pero su mirada lo expresa todo. Es la mirada de un hombre que está aprendiendo a ser padre, que poco a poco se acostumbra al hogar que quiere proteger. Cuando Tieu-ka regresa después de llevar a su hija a la escuela, lo primero que ve es a Jung todavía sosteniendo al bebé en sus brazos, calmándolo con paciencia, inclinándose de vez en cuando para mirarlo con ternura. Ese momento hace que se detenga. En medio de esa casa sencilla, sin nada lujoso, solo está el hombre que ama cuidando al niño con toda su sinceridad. Y es justo en ese instante que Tieu-ka entiende que la felicidad a veces no viene de cosas grandes, sino de una mañana muy normal, cuando una madre puede llevar tranquila a su hija a la escuela, y un padre se queda en casa cuidando con cariño al hijo recién nacido con todo su corazón.
La luz suave de la tarde cae sobre la pequeña casa, y el silencio es tan profundo que solo se escucha el viento moviéndose entre los árboles del patio. Tieuca está cerca de la puerta con la mirada puesta en Hung, que sostiene a su hijo en brazos. El bebé está tranquilo con los ojos entrecerrados como disfrutando del calor del abrazo de su padre. Hung se inclina un poco, lo arrulla suavemente y luego levanta la vista hacia Tieuca. Su mirada es más suave que nunca. Tieuca se acerca, extiende la mano y acaricia con delicadeza la mejilla del niño. Luego mira a Hung. Su voz tiembla un poco, pero está llena de emoción. «Estos días, ¿a dónde fuiste?» No hay reproche en su pregunta, solo la preocupación que ha guardado durante demasiado tiempo. Hung guarda silencio un segundo, luego suelta un suspiro leve. Tenía algunas cosas que resolver, pero en todo momento pensé en ti y en los niños. Baja la mirada hacia el bebé en sus brazos y luego vuelve a mirarla. Sé que has pasado por mucho. Tieuca baja la cabeza con los ojos ligeramente enrojecidos. Solo tenía miedo de que te fueras otra vez. Hung niega de inmediato y da un paso más cerca. Con un brazo sigue sosteniendo al bebé y con el otro toma la mano de ella. No. Esta vez volví para quedarme. El ambiente parece detenerse en ese instante. Tieuca levanta la mirada como queriendo asegurarse de que no escuchó mal. Hung la mira directamente a los ojos con una voz firme y tranquila. Voy a estar a tu lado, a cuidar de ti y de nuestros 2 hijos. A partir de ahora, no voy a dejarte sola. El bebé se mueve suavemente en los brazos de Hung, como reaccionando a esa voz cálida. Tieuca sonríe levemente y acerca la mano para sostener al niño junto a él. Ambos se quedan más cerca el uno del otro mirando al pequeño que duerme tranquilo. En ese momento no hacen falta palabras bonitas ni algo grandioso. Son solo 2 personas que después de tantas dificultades finalmente están juntas, sosteniendo lo más valioso que tienen su familia. La noche cae suavemente y la pequeña casa se va llenando de calidez bajo la luz tenue de las lámparas. Desde la cocina, el aroma de la comida se extiende por todo el espacio, trayendo una sensación de cercanía y paz que hacía mucho tiempo que Tieuca no sentía de verdad. Ella está junto a la estufa removiendo la sartén de verduras, mientras que Hung al otro lado corta la carne con cuidado, volteando de vez en cuando para mirar a los 2 niños que juegan en un rincón. La risa clara de la hija resuena en la casa, y el pequeño bebé permanece tranquilo en su cuna balbuceando de vez en cuando, como si quisiera sumarse a esa alegría. Déjame hacerlo yo para terminar más rápido, descansa un poco, dice Hung, con una voz suave pero llena de cuidado. Tieuca sonríe levemente y niega con la cabeza. No pasa nada así, haciéndolo juntos ya es más rápido. Sus miradas se encuentran y sin necesidad de decir nada más, ambos entienden que este momento es justo lo que habían estado esperando durante tanto tiempo. La comida va quedando lista y los platos se colocan sobre la mesa sencillos pero completos. Hung llama a su hija, le acerca la silla para que se siente mientras Tieuca toma al bebé en brazos y lo calma con suavidad. Vamos a comer en familia, dice Hung con voz cálida. Los 4 se reúnen alrededor de la mesa. El sonido suave de los cubiertos se mezcla con las conversaciones y las risas. La niña habla animadamente sobre lo que pasó en la escuela. Hung come mientras le sirve comida a su hija y Tieuca alimenta con cuidado al bebé. El ambiente acogedor llena toda la casa, borrando poco a poco los días difíciles del pasado. Hung mira a su alrededor, su mirada se detiene en Tieuca y en los 2 niños y deja escapar un suspiro largo como si soltara todo lo que llevaba dentro. Después de tantas tormentas, por fin tiene lo que realmente necesita, un hogar. Y en ese momento tan sencillo, entiende que la felicidad no está en ningún lugar lejano, sino justo ahí cuando toda la familia se sienta junta a compartir una comida cálida como esta.
La mesa seguía llena de ese calor especial que no venía solo de la comida, sino de las personas sentadas alrededor. La luz amarilla caía suavemente sobre sus rostros, dibujando sombras tranquilas que hacían que todo se sintiera más íntimo, más cercano. Afuera, la noche ya había cubierto el cielo por completo, pero dentro de esa casa pequeña todo parecía más vivo que nunca. La hija seguía hablando sin parar, moviendo las manos, mientras contaba alguna historia de la escuela, mezclando risas con pequeñas exageraciones propias de su edad. Y entonces, la maestra dijo que yo fui la más rápida en terminar el dibujo, decía con orgullo mirando a su padre como esperando aprobación. Jung sonrió y asintió sirviéndole un poco más de comida. Claro que sí, mi hija siempre lo hace bien, respondió con un tono lleno de cariño. Tieuca observaba esa escena en silencio por unos segundos con una leve sonrisa en los labios. Había algo en la forma en que Jung hablaba, en la naturalidad con la que se integraba en ese momento, que hacía que su corazón se sintiera más ligero. No era solo una cena, era algo que durante mucho tiempo había imaginado, pero que no sabía si algún día se volvería real. El bebé en brazos de Tieuca comenzó a moverse un poco, emitiendo pequeños sonidos. Ella bajó la mirada y lo acomodó con cuidado, acercándolo un poco más a su pecho. «Shh, tranquilo», susurró suavemente balanceándolo con ternura. Jung la miró por un instante y en sus ojos apareció una mezcla de gratitud y emoción difícil de ocultar. «¿Quieres que lo cargue un rato?», preguntó él dejando los palillos sobre la mesa. Tieuca dudó un segundo, pero luego asintió y le entregó al bebé con cuidado. Jung lo tomó con más seguridad que en la mañana, como si en pocas horas ya hubiera aprendido algo nuevo. Lo sostuvo cerca de su pecho, moviéndose despacio, intentando calmarlo. La niña observó la escena con curiosidad y luego rió suavemente. «Papá ya sabe cuidar al hermanito», dijo con tono travieso. Jung la miró y fingió seriedad. «Claro, tengo que aprender rápido», no respondió. La pequeña asintió con fuerza como si fuera algo muy importante. La conversación continuó entre risas y comentarios sencillos. No había nada extraordinario en lo que decían, pero cada palabra tenía un peso distinto, como si todos fueran conscientes en el fondo de lo valioso que era ese momento. Tieuca comenzó a comer un poco más tranquila, sin la prisa ni la tensión que antes solía acompañarla. En algún momento el bebé se quedó dormido en los brazos de Jung. Él bajó la voz casi instintivamente, como si temiera despertarlo. «Se durmió», dijo en voz baja mirando su pequeño rostro. Tieuca lo observó y por un instante sus ojos se humedecieron ligeramente. No era tristeza, sino una emoción suave contenida. «Déjalo en la cuna después de comer», dijo ella con calma. Jung asintió sin dejar de mirar al niño. La hija, mientras tanto, seguía comiendo, pero más despacio, como si también estuviera disfrutando del ambiente. «¿Mañana también vamos a cenar así?», preguntó de repente. La pregunta quedó suspendida en el aire por un segundo. Jung y Tieuca se miraron. «Sí», respondió él finalmente con firmeza. «Mañana y los días que vienen también». La niña sonrió satisfecha y siguió comiendo como si esa respuesta fuera suficiente para ella. Después de terminar la comida, Tieuca comenzó a recoger los platos, pero Jung la detuvo. «Déjalo, yo lo hago», dijo levantándose con cuidado para no despertar al bebé. Ella lo miró con sorpresa. «¿Pero estás cargando al niño?», respondió. «Puedo hacerlo», insistió él acomodando al bebé en un brazo, mientras con el otro comenzaba a recoger la mesa. Sus movimientos no eran perfectos, pero sí decididos. Tieuca dudó un momento, luego dejó que lo hiciera. Se sentó un instante observando en silencio. La hija se acercó a ella y apoyó la cabeza en su brazo. «Mamá, hoy fue bonito», murmuró. Tieuca acarició su cabello lentamente. «Sí lo fue», respondió en voz baja.
Desde la cocina, el sonido del agua y los platos acompañaba ese momento. No era molesto, al contrario, hacía que todo se sintiera más real, más cotidiano. Jung lavaba con paciencia, sin prisa, como si no quisiera que ese instante terminara. Cuando terminó, llevó al bebé con cuidado a la cuna. Se inclinó un poco, asegurándose de que estuviera cómodo, y se quedó mirándolo unos segundos más. Luego apagó la luz suave cerca de la cuna y regresó. La hija ya comenzaba a mostrar señales de sueño. Bostezó y se frotó los ojos. «Tengo sueño», dijo. «Vamos, es hora de dormir», respondió Tiuca levantándose. La llevó al pequeño cuarto, le ayudó a cambiarse y la acostó. La niña se acomodó rápidamente abrazando su almohada. «Buenas noches, mamá», murmuró. «Buenas noches», respondió Tiuca, inclinándose para darle un beso en la frente. Jung apareció en la puerta observando en silencio. La niña lo vio y levantó la mano. «Buenas noches, papá». Él se acercó despacio. «Buenas noches», dijo suavemente acariciando su cabeza. Cuando salieron del cuarto, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio vacío, sino uno lleno, tranquilo. Tiuca se quedó de pie un momento mirando alrededor. Jung se acercó a ella sin decir nada al principio. Ambos compartieron ese instante en calma. «Gracias», dijo ella finalmente. Jung negó con la cabeza. «No tienes que agradecer», respondió. «Esto también es lo que yo quería». Se quedaron uno al lado del otro sin necesidad de palabras. Afuera el viento seguía soplando suavemente, pero dentro de la casa todo estaba en calma. No había prisa, no había miedo, no había incertidumbre inmediata. Solo quedaba esa sensación sencilla pero profunda de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Y en ese silencio compartido, ambos entendieron algo sin necesidad de decirlo, que la felicidad muchas veces no es algo que llega de golpe, sino algo que se construye poco a poco en momentos como ese, alrededor de una mesa, en una noche tranquila con una familia reunida. «Sí», respondió él finalmente con firmeza. «Mañana y los días que vienen también». La niña sonrió satisfecha y siguió comiendo como si esa respuesta fuera suficiente para ella. Después de terminar la comida, Tiuca comenzó a recoger los platos, pero Jung la detuvo. «Déjalo, yo lo hago», dijo levantándose con cuidado para no despertar al bebé. Ella lo miró con sorpresa. «Pero estás cargando al niño», respondió. «Puedo hacerlo», insistió él acomodando al bebé en un brazo, mientras con el otro comenzaba a recoger la mesa. Sus movimientos no eran perfectos, pero sí decididos. Tiuca dudó un momento, luego dejó que lo hiciera. Se sentó un instante observando en silencio. La hija se acercó a ella y apoyó la cabeza en su brazo. «Mamá, hoy fue bonito», murmuró. Tiuca acarició su cabello lentamente. «Sí lo fue», respondió en voz baja. Desde la cocina, el sonido del agua y los platos acompañaba ese momento. No era molesto, al contrario, hacía que todo se sintiera más real, más cotidiano. Jung lavaba con paciencia, sin prisa, como si no quisiera que ese instante terminara. Cuando terminó, llevó al bebé con cuidado a la cuna. Se inclinó un poco, asegurándose de que estuviera cómodo, y se quedó mirándolo unos segundos más. Luego apagó la luz suave cerca de la cuna y regresó. La hija ya comenzaba a mostrar señales de sueño. Bostezó y se frotó los ojos. «Tengo sueño», dijo. «Vamos, es hora de dormir», respondió Tiuca levantándose. La llevó al pequeño cuarto, le ayudó a cambiarse y la acostó. La niña se acomodó rápidamente abrazando su almohada. «Buenas noches, mamá», murmuró. «Buenas noches», respondió Tiuca, inclinándose para darle un beso en la frente. Jung apareció en la puerta observando en silencio. La niña lo vio y levantó la mano. «Buenas noches, papá». Él se acercó despacio. «Buenas noches», dijo suavemente acariciando su cabeza. Cuando salieron del cuarto, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio vacío, sino uno lleno, tranquilo. Tiuca se quedó de pie un momento mirando alrededor.
Jung se acercó a ella sin decir nada al principio. Ambos compartieron ese instante en calma. Gracias, dijo ella finalmente. Jung negó con la cabeza. No tienes que agradecer, respondió. Esto también es lo que yo quería. Se quedaron uno al lado del otro sin necesidad de palabras. Afuera el viento seguía soplando suavemente, pero dentro de la casa todo estaba en calma. No había prisa, no había miedo, no había incertidumbre inmediata. Solo quedaba esa sensación sencilla pero profunda de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Y en ese silencio compartido, ambos entendieron algo sin necesidad de decirlo, que la felicidad muchas veces no es algo que llega de golpe, sino algo que se construye poco a poco en momentos como ese, alrededor de una mesa, en una noche tranquila con una familia reunida.